En esta actividad de por acá, donde nos piden hallar si existe, podría no existir, la función derivada evaluada en cero de esta función por partes que tengo por acá. Donde la fórmula para poder calcular esto es una fórmula que implica un límite y es esta fórmula que voy a escribir por acá. Ahora, esta fórmula es para conocer la derivada en x igual a a. Pero como yo quiero conocer la derivada en x igual a 0, donde está la a voy a poner el 0. Entonces tendría que ponerlo por acá y por acá. Bien, ahora de esta fórmula yo me tengo que fijar si la función por partes que me dieron es una función que dentro de las condiciones dice mayor o menor o si dice igual y distinto. ¿Qué pasa? Ahora me tocó la de igual y distinto. Entonces, si me tocó igual y distinto, significa lo siguiente. Significa que yo podría armar por acá un eje X que me va a servir de referencia. Ahí puse el 0 porque es el valor que está dentro de las condiciones. Entonces, x igual a 0 sería únicamente en este valor de por acá. Es decir, que únicamente la voy a utilizar a esta función cuando x es igual a 0. Solamente la voy a utilizar por acá. Pero la otra condición que dice x distinto de 0 significa que esta función la voy a utilizar tanto a la derecha como a la izquierda, porque tanto estando de este lado como de este lado, yo estaría haciendo distinto de 0. Por lo tanto, acá y acá voy a utilizar esta función que la vamos a marcar con naranja. Ahora que yo sé que tanto a la derecha del 0 como a la izquierda del 0 estoy usando siempre la misma función, eso significa que este límite de por acá, cuando yo veo que me dice límite x tendiendo a 0, que esto de acá significa cerca del 0, como cerca del 0 estoy usando la misma función, es decir, la función naranja, significa que yo necesito solamente utilizar esta de acá para poder calcular este límite. Ahora, ¿en qué parte de todo esto yo voy a reemplazar con esta? En la parte donde dice función. Entonces, en esta parte donde dice función, yo voy a reemplazar con la función que tengo por acá. ¿Por qué? Porque cerca del 0, no importa si estoy a la derecha o a la izquierda, siempre estoy utilizando la función de acá arriba. Perfecto. Sé que acá voy a utilizar la naranja. ¿Qué pasa con esto? Esto de acá dice f de 0. F de 0, esto es algo que nosotros podemos calcular ahora antes de empezar a calcular el límite. F de 0 es algún número que yo voy a obtener cuando en la función reemplazo con el 0. Entonces, en la función tengo que reemplazar con el 0. ¿Pero dónde reemplazo? ¿Reemplazo acá arriba o reemplazo acá abajo? Bueno, si voy a reemplazar con el 0 en la función, x es igual a 0. Me fijo cuál de las condiciones cumple con esta condición. Significa que tengo que usar esta función de por acá. Entonces, cuando reemplazo con el 0, corresponde esta función. Corresponde el 0. Es decir, que este valor que tengo por acá, lo voy a reemplazar en este lugar que tengo por acá. Listo. Y ahora ya lo que hago es copiar esto, pero donde está la función, escribir esta función que aparece por acá. Cuando reemplazo con la función en este lugar, me queda de esta forma. Lo que pasa es que este menos 0, que iría por acá, acá diría menos 0, no lo escribí porque restar 0 da igual. Y acá abajo también, donde dice x menos 0, iría por acá, x menos 0. Y tampoco lo escribí porque da igual. Por eso el 0 acá y el 0 acá no lo puse. Ahora yo lo que tengo es esta situación de por aquí. Donde lo primero que puedo ver es que yo estoy dividiendo por x. O sea, tengo esto de acá arriba dividido x. Entonces, en vez de dividir por x, lo que voy a hacer es elegir multiplicar por 1 sobre x. ¿Cómo es eso? Bueno, ponele que vos tenés un número y que lo estás dividiendo por x. Vos podés dividirlo por x o podés multiplicarlo, que es lo mismo. O sea, esto podés escribirlo así o podés multiplicarlo por 1 sobre x. Y eso es justamente lo que voy a hacer en esta situación. En vez de estar dividiendo por x, voy a multiplicar por 1 sobre x. Entonces ahora, cuando hago la multiplicación de fracciones, queda esto por 1, o sea, queda igual, y abajo queda x por x, o sea que va a quedar x cuadrado. Perfecto, ahora ya lo que hice fue plantear esto de por acá, ahora tengo que calcularlo, o sea, obtener algún valor para este límite. Lo que va a pasar es que ahora va a dar 0 sobre 0, que voy a aplicar Hopital, que otra vez me va a dar 0 sobre 0, que otra vez voy a aplicar Hopital y que ahí se va a resolver. Entonces veamos que esto primero dé 0 sobre 0. Esto de por acá me da 0. Este de por acá me da 1, esto de acá da 0 y aquí este me da menos 1, entonces me quedaría 0 en la parte de arriba. 0 en la parte de abajo, indeterminación, perfecto. ¿Cómo lo resuelvo? Con Hopital. ¿Qué me dice Hopital? Me dice, plantea el mismo límite, perfecto, planteo el mismo límite. Poné la división, ponemos la división, derivalo de arriba, medio largo para derivar, y derivalo de abajo. Entonces abajo, si derivo esto, yo sé que me va a quedar 2x. Arriba,
ya es más largo. Algo que voy a acotar solamente es que tengo 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Ahora me tengo que fijar cómo hago para derivar cada uno de estos términos. Este de acá, regla de la cadena. Regla de la cadena por tabla y por tabla. Así me queda derivada la parte de arriba. Entonces, este de acá fue la derivada de este. Este de acá fue la derivada de este. Menos 2 es la derivada de este. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces, por eso ahí no quedó nada. Pero podría poner más 0, pero da igual. Aplico ahora el límite. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a dar de vuelta en determinación 0 sobre 0. Yo todavía ni lo hice, pero es lo que yo espero que pase porque es lo que pasa en todos los ejercicios. Entonces, reemplazo con el 0. En el primer término acá me da 2, reemplazando con el 0, esto queda 1, 1 por 2, 2. Acá me queda 0, y acá me queda menos 2. 2, 0, menos 2. ¿Qué pasa? En la parte de arriba me da 0. En la parte de abajo, 2 por 0, 0. Entonces también me dio 0 sobre 0. Ya era esperable, yo sabía que iba a pasar esto. No porque yo lo haya hecho antes, sino porque casi todos los ejercicios son así. ¿Qué pasa? Después de aplicar Hopital, y acá cuando aplique el segundo Hopital sí que se va a resolver. Ahora, para aplicar Hopital de vuelta, mismo límite, derivo lo de arriba y derivo lo de abajo. Derivarlo de lo de abajo, otra vez, está fácil. Pero derivarlo de arriba ya no está tan fácil. Lo primero que puedo ver es que el primer término podría ponerlo un poco más sencillo. Acá dice 1 por 2, entonces podría ser 1 por 2 y en vez de tenerlo así, podría tenerlo de esta forma. Entonces ahí es más fácil de verlo. Entonces, primer término, ¿qué puedo hacer? Regla para la división. Segundo término, ¿qué puedo hacer? Regla para la multiplicación. Puedo ver la multiplicación y las dos funciones. Último término, por tabla. Y este de acá sale también por tabla fácil. Así es como me queda la derivada de la parte de arriba, o sea, derivando la parte de arriba me queda todo esto. ¿Por qué? Porque tenía división, entonces regla para la división, y tenía multiplicación, regla para las multiplicaciones. Y dentro de las multiplicaciones tenía algo que se hacía por regla de la cadena. Entonces, por eso me queda de esta forma. Bueno, lo siguiente sería que esto se va a resolver cuando yo hago el límite de x tendiendo a 0. En la parte de abajo tengo un 2, perfecto, en la parte de abajo tengo un 2. Vamos a ver qué tengo en la parte de arriba. Vamos con el primer término que tengo por acá. Reemplazando con el 0, esto de acá sabemos que me va a dar 0. Esto dice menos 2 por 2. Acá tendríamos menos 4. Menos 4 sobre 1. Entonces, menos 4 sobre 1 me daría menos 4. Menos, y lo que me vaya a dar por acá. Que acá tengo dos términos. Este primer término que cuando reemplazo con el 0, este se termina anulando. Fíjate, acá estoy multiplicando por 0, se anula. Y este de por acá, seno de 0 me da 0 por 2, 0. Entonces, todo ese término de ahí me dio 0. Tengo menos 4 menos 0 sobre menos 2. Resultado final, menos 4 arriba dividido 2. Es decir, que el resultado final, menos 2. Todo este límite era para resolver esto de por acá. O sea que todo esto me da menos 2. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta decía hallar la función derivada evaluada en 0. O sea, ¿cuánto me da esto? Eso era lo que preguntaba la actividad. Esto de acá es lo mismo que esto. Si esto me dio menos 2, esto de acá me va a dar menos 2. Y esa sería la respuesta a la pregunta que nos había aparecido. Y bueno, esto se resuelve así. Supongo que las dudas que tenés son dudas con respecto a cómo se deriva, cómo hice para derivar. Pero para eso están los videos de derivadas donde agarré y más allá de los ejemplos para empezar a derivar, también tomé ejemplos de situaciones que aparecían por acá. Por ejemplo, esta derivada que hice por acá aparece en esos videos. Entonces, para entender esto de por acá, si no quedó muy claro, puedes ir a esos videos de derivadas.